Saúl Canelo Guerrero se bajó de su camioneta pick-up en el estacionamiento del Hotel Casa Grande, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Había manejado 3 horas para llegar a la conferencia anual de investigadores criminales, un evento que reunía a policías y detectives de todo el estado para compartir técnicas y experiencias. Vestía jeans limpios, una camisa de botones azul marino y botas de trabajo, su atuendo típico de fin de semana, que había elegido porque la conferencia era técnicamente en su día libre. El Hotel Casa Grande era el tipo de lugar que Canelo visitaba raramente, con su fachada de mármol, jardines perfectamente manicurados y valets que corrían a abrir las puertas de automóviles de lujo. Mientras caminaba hacia la entrada principal, revisó su teléfono para confirmar la ubicación exacta de la sala de conferencias. El evento comenzaría en 1 hora, tiempo suficiente para registrarse y tal vez tomar un café. Andy estaba guardando su teléfono cuando escuchó una voz autoritaria detrás de él. «Oiga, chofer, ¿es usted el que mandó la agencia?» Canelo se volteó y vio a una mujer elegantemente vestida de unos 50 años, con joyas que probablemente costaban más que su salario anual. Estaba acompañada por un hombre de edad similar en traje caro y 2 adolescentes que claramente habían heredado la actitud altiva de sus padres. La familia acababa de bajarse de un Mercedes-Benz negro que había sido estacionado por uno de los valets del hotel. «Esperamos puntualidad», continuó la mujer sin darle oportunidad de responder. «Tenemos un itinerario muy apretado hoy y no toleramos retrasos. Espero que conozca bien la ciudad». Canelo abrió la boca para explicar el malentendido, pero algo en la actitud despectiva de la mujer lo hizo pausar. Había pasado años como investigador aprendiendo a leer a las personas, y lo que vio en esta familia lo intrigó, en una arrogancia automática hacia alguien que asumían era su empleado, una falta total de cortesía básica y una actitud que sugería que trataban a todos los trabajadores de servicio como objetos en lugar de personas. «Disculpe», comenzó Canelo, «creo que hay una confusión». «No hay confusión», lo interrumpió el hombre. «Usted es el chofer que contratamos para hoy en la agencia. Dijo que enviarían a su mejor conductor, alguien confiable y discreto. Esperamos exactamente eso». En ese momento, Canelo tomó una decisión que cambiaría completamente el curso del día. En lugar de corregir el malentendido inmediatamente, decidió jugar el papel que le habían asignado. Su curiosidad profesional y su sentido de justicia habían sido despertados por la forma en que esta familia lo había tratado en los primeros 30 segundos de conocerlos. «Tiene razón», dijo Canelo, ajustando su postura para parecer más deferente. «Soy su chofer para hoy. Mi nombre es Saúl. ¿Podrían decirme cuál es el itinerario que tenemos?» La mujer, que se había presentado como la señora Victoria Mendoza de Castillo, le entregó una hoja de papel con una lista detallada de direcciones y horarios. Su esposo, el licenciado Eduardo Castillo, añadió instrucciones específicas sobre rutas preferidas y lugares que debían evitar. Sus hijos, Sebastián de 17 años y Fernanda de 15, se mantuvieron ocupados con sus teléfonos, ocasionalmente haciendo comentarios despectivos sobre el hotel, la ciudad o las personas que veían pasar. «Nuestro automóvil está allá», señaló la señora Castillo hacia un Cadillac Escalade negro estacionado cerca de la entrada. «La agencia dijo que usted tendría las llaves. Esperamos que maneje con cuidado. Es un vehículo muy caro». Canelo se dio cuenta de que había un verdadero malentendido en desarrollo. Aparentemente, la familia había contratado un chofer de una agencia, y por alguna razón, él había sido confundido con esa persona. El chofer real probablemente llegaría en cualquier momento, pero por ahora, Canelo decidió continuar con su experimento social improvisado. «Por supuesto», respondió, extendiendo la mano. «Las llaves, por favor». El licenciado Castillo le entregó las llaves con un gesto que sugería que estaba otorgando un gran favor. «Recuerde», le dijo, «usted representa a nuestra familia hoy. Compórtese en consecuencia». Mientras caminaban hacia el vehículo, Canelo observó cuidadosamente cómo la familia interactuaba con el personal del hotel. No dijeron gracias al valet que había estacionado su Mercedes, no hicieron contacto visual con el portero que les abrió la puerta, y trataron a la recepcionista como si fuera invisible cuando pasaron por el lobby. «Primera parada», anunció la señora Castillo una vez que todos estuvieron acomodados en el Escalade, el centro comercial Plaza Diamante. «Sebastián necesita un traje nuevo para un evento esta noche». Durante el trayecto de 20 minutos hacia el centro comercial, Canelo escuchó conversaciones que revelaron mucho sobre los valores y perspectivas de la familia Castillo. Hablaban despectivamente sobre empleados de sus empresas, se quejaban sobre la falta de buen servicio en los establecimientos que frecuentaban, y discutían estrategias para pagar menos impuestos y evitar responsabilidades sociales. «Con esta ciudad», comentó el licenciado Castillo, «es que la gente no entiende su lugar. Los empleados quieren ser tratados como si fueran propietarios. Los choferes quieren opinar sobre rutas, los meseros actúan como si merecieran propinas grandes solo por hacer su trabajo». Canelo mantuvo su expresión neutral mientras manejaba,
pero internamente estaba documentando cada comentario, cada actitud, cada ejemplo de la mentalidad que había encontrado. Como investigador había visto muchos tipos de personas, puro raramente había tenido la oportunidad de observar tan íntimamente la psicología de individuos que claramente veían a otros seres humanos como inferiores. En Plaza Diamante, la familia esperó que Canelo abriera sus puertas, cargara sus bolsas y se mantuviera disponible para cualquier necesidad mientras compraban. Durante las 3 horas que pasaron en el centro comercial, Canelo observó cómo trataban a vendedores, cajeros y personal de limpieza. Nunca decían por favor o gracias. Hablaban sobre empleados como si no estuvieran presentes, y claramente esperaban que todos a su alrededor adivinaran y satisficieran sus necesidades sin instrucciones claras. «Oiga, chofer», le gritó Sebastián, desde dentro de una tienda de ropa, «vaya a traer el automóvil a la entrada. No queremos caminar hasta el estacionamiento con todas estas bolsas». Mientras Canelo traía el vehículo, reflexionó sobre la ironía de la situación. Aquí estaba él, un investigador criminal respetado que había dedicado su carrera a proteger y servir a su comunidad, siendo tratado como un sirviente por personas que aparentemente nunca habían hecho nada para contribuir positivamente a la sociedad. La siguiente parada fue un restaurante exclusivo, donde la familia tenía reservaciones para almorzar. Canelo esperó en el estacionamiento, como era aparentemente esperado de los choferes, pero pudo observar a través de las ventanas cómo la familia interactuaba con los meseros. Incluso desde la distancia, era obvio que estaban siendo difíciles, cambiando órdenes múltiples veces, quejándose sobre la comida y claramente haciendo que la experiencia fuera desagradable para el personal del restaurante después del almuerzo. Mientras regresaban al vehículo, Canelo escuchó a la señora Castillo quejarse con su esposo sobre el servicio. «Es imposible encontrar gente competente en esta ciudad», decía. El mesero no sabía nada sobre los vinos, la comida estaba tibia y tardaron una eternidad en traer la cuenta. «Definitivamente no vamos a dejar propina». «Tienes razón», concordó su esposo. «La gente necesita aprender que el buen servicio se gana, no se regala». Durante el resto de la tarde, que incluyó visitas a una galería de arte, una joyería y una boutique de ropa para la señora Castillo, el patrón se repitió consistentemente. La familia Castillo trataba a cada empleado de servicio con desdén. Nunca reconocían esfuerzos extraordinarios y claramente operaban bajo la creencia de que su dinero les daba derecho a tratar a otros como inferiores. Mientras tanto, Canelo había estado desarrollando un plan. Su conferencia había terminado horas atrás, pero este experimento social accidental se había vuelto más educativo que cualquier sesión de entrenamiento formal. Había decidido que no podía terminar el día sin enseñar una lección importante a esta familia sobre humildad, respeto y dignidad humana. «Señor chofer», le dijo la señora Castillo mientras se dirigían hacia la última parada del día, una casa de subastas donde esperaban adquirir algunas antigüedades. «Debo decir que ha sido un chofer excepcional hoy. Muy profesional, muy discreto. Definitivamente vamos a pedirle específicamente a la agencia para futuros servicios». «Gracias, señora», respondió Canelo. «Ha sido una experiencia muy educativa». En la casa de subastas, mientras la familia examinaba piezas costosas de arte y antigüedades, Canelo tuvo una conversación reveladora con otro empleado de servicio que estaba esperando afuera. Era el chofer real que la familia había contratado, quien había llegado al hotel 3 horas tarde debido a una emergencia familiar. «He estado tratando de contactar a la familia Castillo toda la tarde», explicó el chofer real, «pero no contestan sus teléfonos. La agencia está furiosa conmigo y probablemente voy a perder mi trabajo». Canelo se dio cuenta de que había llegado el momento perfecto para su lección de humildad. «No se preocupe», le dijo al chofer verdadero. «Creo que puedo ayudarlo a resolver esta situación de una manera que beneficie a todos». Cuando la familia salió de la casa de subastas, cargados con certificados de autenticidad para las piezas que habían comprado, Canelo los estaba esperando junto al escalade con el chofer real a su lado. «Señor y señora Castillo», comenzó Canelo, su postura y tono cambiando notablemente de deferente a autoritativo. «Me gustaría presentarles a Roberto Hernández, su chofer contratado para hoy». La confusión en las caras de la familia era evidente. «¿De qué está hablando?», preguntó el licenciado Castillo. «Usted es nuestro chofer». «En realidad», respondió Canelo sacando su identificación oficial, «soy el investigador Saúl Guerrero de la División de Crímenes Financieros de la Policía Estatal. Ustedes me confundieron con su chofer esta mañana y decidí acompañarlos en su día para aprender algo sobre ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Castillo palideció visiblemente. El licenciado Castillo comenzó a tartamudear protestas y los adolescentes finalmente levantaron la vista de sus teléfonos con expresiones de shock total. «Policía», logró decir finalmente la señora Castillo. «¿Por qué? Anquem, esto es una broma». «No es una broma», respondió Canelo calmadamente. «Y antes de que se preocupen, no están en problemas legales. No he visto evidencia de actividad criminal
Pero sí he visto algo que me parece igualmente preocupante, una falta total de respeto básico hacia otros seres humanos. Durante los siguientes 20 minutos, en el estacionamiento de la casa de subastas, Canelo dio la lección más importante que había enseñado en su carrera. No usó autoridad policial o intimidación. Simplemente habló con honestidad sobre lo que había observado durante el día. Hoy, les dijo, he visto cómo tratan a meseros, vendedores, valets y personal de limpieza. He escuchado cómo hablan sobre empleados y trabajadores de servicio, y he llegado a una conclusión preocupante. Ustedes han olvidado que todas estas personas son seres humanos con dignidad, familias, sueños y desafíos propios. Les contó sobre Roberto el chofer real, quien había estado trabajando 2 empleos para mantener a su madre enferma y había tenido una emergencia familiar que lo había retrasado. Les habló sobre el mesero del restaurante, quien probablemente había trabajado un turno doble y dependía de propinas para complementar un salario mínimo. Les describió la dignidad silenciosa del personal de limpieza que había visto en el centro comercial. Personas que trabajaban duro en empleos que la sociedad a menudo menospreciaba. La verdadera medida de una persona, continuó Canelo, no es cuánto dinero tiene o qué posición social ocupa. Es cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por ella, que no tienen poder para reciprocar favores o causar problemas. La familia Castillo escuchó en silencio, sus expresiones evolucionando de shock a incomodidad a algo que se parecía a la vergüenza genuina. Sebastián fue el primero en hablar. Yo nunca pensé en eso, admitió. Siempre pensé que si estamos pagando por un servicio, la gente debería estar agradecida por nuestro negocio. El agradecimiento, respondió Canelo, debería fluir en ambas direcciones. Ustedes deberían estar agradecidos por el buen servicio, y las personas que lo sirven merecen ser tratadas con respeto y cortesía básica, independientemente de cuánto pay. La señora Castillo, que había permanecido callada durante la mayor parte de la lección, finalmente habló con voz temblorosa. Investigador Guerrero, nosotros no nos damos cuenta de cómo debemos parecer a otros. El problema, explicó Canelo, es que muchas personas en posiciones privilegiadas desarrollan una ceguera hacia la humanidad de quienes los sirven. No es malicia deliberada, es falta de conciencia. Pero la ignorancia no es excusa cuando el resultado es hacer que otros se sientan invisibles o menos valiosos. Le pidió a Roberto que compartiera su historia. Seomo había trabajado durante 15 años como chofer para mantener a su familia, cómo había estudiado de noche para obtener certificaciones adicionales, cómo había criado a 3 hijos como padre soltero después de que su esposa muriera de cáncer. Era una historia de dignidad, perseverancia y sacrificio que humanizó completamente a alguien que la familia había visto simplemente como el chofer. Roberto, le dijo Canelo a la familia, representa a millones de trabajadores que mantienen funcionando nuestra sociedad. Choferes, meseros, conserjes, cajeros, personas que merecen respeto no porque lo hayan ganado según sus estándares, sino porque son seres humanos. La lección culminó con Canelo sugiriendo un experimento en que la familia pasara el próximo mes haciendo un esfuerzo consciente de ver y tratar a los trabajadores de servicio como individuos únicos con historias propias. Que dijeran por favor y gracias, que hicieran contacto visual, que ocasionalmente preguntaran cómo está su día y realmente escucharan la respuesta. No estoy pidiendo que cambien su estilo de vida, explicó, solo que cambien su perspectiva, que reconozcan la humanidad en cada persona que encuentren. El licenciado Castillo, que había estado procesando todo lo que había escuchado, finalmente habló con lo que sonaba como sinceridad genuina. Investigador Guerrero, tiene razón. Hemos estado en ciegos a no nos damos cuenta de cómo nuestras actitudes afectan a otros. Fernanda, la hija menor, añadió algo que sorprendió a todos. Creo que por eso no tengo amigos reales en la escuela. Probablemente trato a mis compañeros de la misma manera que tratamos a otras personas. Esa observación llevó a una discusión más profunda sobre cómo las actitudes hacia los trabajadores de servicio a menudo reflejaban actitudes más amplias hacia cualquier persona percibida como de estatus inferior. Canelo explicó cómo el respeto genuino hacia todos los individuos creaba comunidades más fuertes y sociedades más justas. La humildad, concluyó Canelo, no es pensar menos de ustedes mismos, es pensar en ustedes mismos menos frecuentemente y considerar las experiencias y necesidades de otros con la misma seriedad que consideran las propias. Cuando la lección terminó, la familia Castillo había sido transformada. No completamente, por supuesto, cambios profundos de actitud toman tiempo, pero había una nueva conciencia en sus ojos, una nueva consideración en su forma de hablar. Sobre y hacia otros. En Roberto recibió no solo el pago completo por el día aunque había llegado tarde, sino también una disculpa sincera y una propina generosa.
Más importante aún, la familia se comprometió a solicitar específicamente sus servicios para futuros eventos y a recomendarlo a otros aún meses después. Canelo recibió ocasionalmente actualizaciones sobre la familia Castillo. Roberto le contó que habían cumplido su promesa de tratarlo con respeto y consideración. Otros trabajadores de servicio que los conocían comentaron sobre cambios notables en su comportamiento, y Sebastián había comenzado a participar en trabajo voluntario comunitario, aparentemente inspirado por las lecciones sobre servicio y humildad. La experiencia se convirtió en una de las más importantes en la carrera de Canelo. No porque había resuelto un crimen o capturado a un criminal, sino porque había usado su posición y experiencia para enseñar algo fundamental sobre dignidad humana y respeto mutuo. A veces, reflexionaba Canelo al contar la historia a colegas, las lecciones más importantes no tienen nada que ver con leyes o criminales, tienen que ver con recordarle a la gente que todos somos humanos, todos merecemos respeto básico, y todos tenemos algo valioso que contribuir al mundo. La historia se extendió a través de la comunidad de aplicación de la ley, como un ejemplo de cómo los oficiales podían usar encuentros cotidianos para educación y construcción comunitaria. Inspiró a otros investigadores a buscar oportunidades de enseñar lecciones positivas sobre respeto, empatía y responsabilidad social. Para Canelo, el día que fue confundido con un chofer se convirtió en un recordatorio de que las oportunidades de hacer una diferencia positiva a menudo llegan cuando menos las esperamos, y que a veces la mejor respuesta a un malentendido no es corregirlo inmediatamente, sino usarlo como una oportunidad de aprender y enseñar algo valioso sobre la condición humana. La historia se extendió a través de la comunidad de aplicación de la ley como un ejemplo de cómo los oficiales podían usar encuentros cotidianos para educación y construcción comunitaria. Pero lo que Canelo no anticipó fue cómo esta experiencia se expandiría mucho más allá de una simple lección de humildad para una familia privilegiada. 3 semanas después del incidente, Canelo recibió una llamada inesperada en su oficina. Era la señora Castillo, y su voz sonaba diferente, menos autoritaria, más humilde. Investigador Guerrero, le dijo, espero no estar interrumpiendo su trabajo, pero necesitaba hablar con usted. Lo que nos enseñó ese día ha cambiado completamente nuestra perspectiva sobre muchas cosas. Canelo se recostó en su silla, intrigado. Me alegra escuchar eso, señora Castillo. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, continuó ella, mi esposo y yo hemos estado hablando y nos damos cuenta de que nuestro problema no era solo cómo tratábamos a los trabajadores de servicio, era cómo veíamos a cualquier persona que considerábamos diferente o inferior a nosotros. Y queremos hacer algo al respecto. La propuesta que la señora Castillo le hizo a Canelo era sorprendente en su alcance. La familia quería establecer un programa de sensibilización en su círculo social, otros empresarios adinerados, familias de clase alta y miembros de clubes exclusivos, para enseñar las mismas lecciones que Canelo les había enseñado a ellos. Nos dimos cuenta, explicó, de que no somos los únicos en nuestra posición social que tienen esta ceguera hacia la humanidad de otros. Queremos usar nuestra influencia para cambiar actitudes, pero necesitamos su ayuda para hacerlo de manera efectiva. Canelo estaba inicialmente escéptico. La idea de trabajar con la élite económica de la ciudad para enseñar lecciones sobre humildad parecía contradictoria. Pero mientras escuchaba más detalles de la propuesta, comenzó a ver el potencial impacto positivo. ¿Qué exactamente están proponiendo? Queremos organizar una serie de eventos, respondió la señora Castillo, donde personas de nuestro círculo social puedan tener experiencias similares a la que nosotros tuvimos. No exactamente lo mismo, sabemos que lo que pasó con nosotros, few accidental, pero experiencias estructuradas que los ayuden a ver el mundo desde perspectivas diferentes. La primera de estas experiencias se llevó a cabo un mes después, en el club de campo más exclusivo de la ciudad. 20 familias adineradas fueron invitadas a lo que creían que era una cena de gala normal. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Canelo había trabajado con la familia Castillo para diseñar una noche donde los invitados experimentarían el servicio desde la perspectiva de quienes normalmente lo servían. Los meseros de la noche fueron empresarios exitosos disfrazados, los músicos fueron doctores y abogados, y los valets fueron profesores universitarios. Todo orquestado para demostrar que la dignidad y el valor de una persona no tenían relación con su trabajo. Esta noche, anunció el licenciado Castillo al inicio del evento, todos vamos a aprender algo sobre nosotros mismos, que tal vez no queremos saber, pero que necesitamos entender. Durante la cena, los meseros, que en realidad eran pares sociales de los invitados, fueron tratados con la misma falta de cortesía que estos normalmente mostraban hacia el personal de servicio real. La diferencia era que al final de la noche se revelarían las identidades verdaderas, creando un momento de reflexión poderoso para todos los involucrados.
a Dr. Patricia Hernández, una reconocida cardióloga que había actuado como mesera durante la noche. Compartió sus observaciones durante la sesión de reflexión. En mis 20 años de medicina, dijo, nunca había experimentado la invisibilidad que sentí esta noche. Varias veces traté de hacer contacto visual con personas que conozco desde hace años, y me miraron como si fuera un objeto. Las reacciones de los invitados variaron desde negación defensiva hasta vergüenza genuina. Algunos argumentaron que la demostración había sido injusta o exagerada, pero muchos otros admitieron que habían sido confrontados con aspectos de su comportamiento que nunca habían examinado conscientemente. No me di cuenta, admitió la esposa de un prominente empresario, de que literalmente no veo a las personas que me sirven, no registro sus caras, no reconozco su humanidad individual. Para mí, son simplemente funciones que realizan tareas. El éxito de este primer evento llevó a una serie de experiencias similares. En una, ejecutivos pasaron un día trabajando en empleos de servicio real, no como observadores, sino como empleados temporales en restaurantes, hoteles y tiendas. En otra, familias adineradas tuvieron que navegar los sistemas de servicios públicos que usaban las familias de bajos ingresos, experimentando de primera mano las frustraciones y humillaciones que a menudo acompañaban la búsqueda de asistencia social. En Roberto, el chofer cuya crisis familiar había iniciado inadvertidamente toda esta cadena de eventos, se convirtió en una figura central en muchos de estos programas de sensibilización. Su historia personal y su perspectiva única como alguien que había servido a familias adineradas durante años le dieron una credibilidad especial. Lo que más duele, les contó Roberto a un grupo de empresarios durante una de las sesiones, no es el trabajo duro o los salarios bajos, es la sensación de que no existimos como personas reales para las familias a las que servimos. Trabajar para alguien durante años, conocer los nombres de sus hijos, recordar sus preferencias y necesidades, pero para ellos somos intercambiables e invisibles. Estas revelaciones llevaron a cambios concretos en muchas de las empresas representadas en el programa. Varias compañías implementaron nuevas políticas de respeto hacia empleados de todos los niveles, establecieron programas de reconocimiento para trabajadores de servicio y crearon oportunidades de desarrollo profesional para empleados que anteriormente habían sido ignorados. An Sebastián Castillo, el hijo adolescente, había sido particularmente afectado por las experiencias. Había comenzado a trabajar voluntariamente en un comedor comunitario, pero no como organizador o supervisor, como personal de cocina, sirviendo comida y limpiando mesas junto a otros voluntarios de diferentes trasfondos socioeconómicos. Al principio, le contó a Canelo durante una de sus conversaciones de seguimiento, pensé que sería fácil. Pensé que podría hacer el trabajo por unas horas y luego regresar a mi vida normal habiendo cumplido con mi servicio comunitario. Pero trabajar al lado de personas que realmente dependen de trabajos como este para sobrevivir me ha enseñado más sobre la realidad que cualquier clase en mi escuela privada. El trabajo de Sebastián en el comedor lo había conectado con jóvenes de su edad que enfrentaban desafíos que él nunca había imaginado. Conoció a estudiantes que trabajaban tiempo completo mientras asistían a la escuela para ayudar a mantener a sus familias. Jóvenes que habían abandonado la educación para cuidar a hermanos menores y adolescentes que luchaban con la falta de vivienda estable. Estos muchachos, reflexionó Sebastián, son más fuertes y más inteligentes que yo en muchas maneras. Simplemente no han tenido las mismas oportunidades que yo he dado por sentadas toda mi vida. Inspirado por estas conexiones, Sebastián propuso un programa de intercambio donde estudiantes de su escuela privada pasarían tiempo en escuelas públicas de recursos limitados. La propuesta inicialmente enfrentó resistencia tanto de administradores como de padres de familia, pero el apoyo de su familia y la documentación del impacto positivo del programa de sensibilización más amplio eventualmente llevaron a la aprobación de un programa piloto. Mientras tanto, Fernanda había desarrollado su propio proyecto. Había comenzado a documentar las historias de trabajadores de servicio que encontraba en su vida diaria, a menos meseros, conserjes, cajeros, valets, creando retratos escritos y fotográficos que humanizaban a personas que normalmente permanecían invisibles para su círculo social. Cada persona tiene una historia increíble, le explicó a Canelo mientras le mostraba su creciente colección de perfiles. María, que limpia nuestra escuela, está estudiando enfermería por las noches y ha criado sola a 4 hijos. José, que trabaja en el estacionamiento del centro comercial, es un artista talentoso que vende sus pinturas los fines de semana para complementar sus ingresos. El proyecto de Fernanda eventualmente se convirtió en una exposición en el museo local, titulada Historias invisibles en las vidas detrás del servicio. La exposición atrajo visitantes de toda la región y generó conversaciones importantes sobre dignidad laboral y reconocimiento de la humanidad. En todas las profesiones en Canelo había sido inicialmente reacio a involucrarse tan profundamente en lo que había comenzado como una lección improvisada.
pero el impacto positivo del programa lo convenció de que este trabajo era tan importante como cualquier investigación criminal que hubiera realizado. En cierto modo le confió a su colega durante una conversación en la estación de policía: esto es trabajo policial también. Estamos abordando problemas sistémicos que contribuyen a la injusticia social y la falta de cohesión comunitaria. El programa había crecido hasta incluir no solo familias adineradas, sino también profesionales de nivel medio que habían desarrollado sus propias formas de ceguera hacia la humanidad de otros. Médicos que trataban a enfermeras como subordinados insignificantes, abogados que despreciaban a personal de apoyo, profesores universitarios que ignoraban a personal de mantenimiento. Todos fueron incluidos en versiones adaptadas del programa de sensibilización. Dr. Elena Vázquez, una psicóloga social que había comenzado a estudiar el programa académicamente, ofreció perspectivas científicas sobre por qué las experiencias eran tan efectivas. Lo que este programa hace, explicó durante una presentación en una conferencia nacional, es interrumpir los procesos psicológicos automáticos que permiten a las personas deshumanizar a otros. Cuando obligamos a la gente a ver el mundo desde la perspectiva de aquellos a quienes normalmente ignoran, activamos circuitos de empatía que han estado dormidos. Sus investigaciones documentaron cambios medibles en actitudes y comportamientos entre los participantes del programa, incluyendo mayor cortesía hacia trabajadores de servicio, aumento en donaciones caritativas y participación expandida en actividades de servicio comunitario. Pero quizás el impacto más significativo del programa fue cómo había comenzado a cambiar la cultura empresarial en la ciudad. Compañías que habían participado en el programa habían implementado políticas que reconocían la dignidad de todos los empleados, independientemente de su posición jerárquica en la cadena hotelera donde había comenzado todo este experimento social. Había sido una de las primeras en adoptar cambios significativos. Habían establecido un programa donde ejecutivos regularmente trabajaban turnos en diferentes departamentos para entender mejor las experiencias de sus empleados. Había creado comités de empleados que daban voz a trabajadores de todos los niveles en decisiones que los afectaban. Lo que aprendimos, explicó el gerente general del hotel durante una reunión con otros empresarios, es que cuando tratamos a todos nuestros empleados con respeto genuino, no solo mejora su moral, mejora la calidad del servicio que proporcionan a nuestros huéspedes. El éxito del programa había atraído atención nacional, con medios de comunicación documentando lo que algunos llamaban el efecto Canelo, la idea de que pequeñas lecciones sobre humildad y respeto podían generar cambios culturales significativos. Cuando se implementaban sistemáticamente en delegaciones de otras ciudades habían visitado para aprender sobre el programa y explorar cómo podría ser adaptado para sus propias comunidades. Universidades habían comenzado a estudiar el modelo como ejemplo de cambio social efectivo, impulsado por la base comunitaria. Roberto había sido invitado a hablar en varias de estas conferencias, compartiendo su perspectiva única como alguien que había experimentado tanto la invisibilidad como el reconocimiento en su trabajo de servicio. Lo que la gente no entiende, les decía a las audiencias, es que los trabajadores de servicio no queremos lástima o caridad. Queremos respeto. Queremos ser reconocidos como seres humanos completos, con dignidad, aspiraciones y contribuciones valiosas que hacer. El programa también había inspirado cambios en instituciones educativas. Escuelas habían comenzado a incluir lecciones sobre dignidad laboral y respeto interpersonal en sus currículos, y algunas habían establecido programas donde estudiantes rotaban a través de diferentes trabajos de servicio en el campus para desarrollar apreciación por todas las formas de trabajo. Un año después del incidente original, Canelo reflexionaba sobre cómo un simple malentendido había evolucionado hacia un movimiento social que estaba cambiando actitudes fundamentales sobre clase, trabajo y dignidad humana. A veces, le dijo a la señora Castillo durante una de sus reuniones de planificación, los mejores cambios comienzan con los encuentros más inesperados. Investigador Guerrero, respondió ella, lo que usted nos enseñó ese día no fue solo sobre cómo tratar a los trabajadores de servicio, fue sobre cómo ser mejores seres humanos, y esa lección sigue expandiéndose cada día. El programa había crecido hasta incluir un componente de mentoría, donde exitosos graduados del programa trabajaban uno a uno con individuos que luchaban con actitudes de superioridad o falta de empatía. Estos mentores usaban sus propias experiencias de transformación para guiar a otros a través de procesos similares de autoexamen y crecimiento. También se había desarrollado un programa juvenil, donde adolescentes de diferentes trasfondos socioeconómicos trabajaban juntos en proyectos de servicio comunitario, rompiendo barreras de clase y desarrollando entendimiento mutuo desde una edad temprana. Los jóvenes, observó Canelo durante una visita a uno de estos programas juveniles, son naturalmente menos resistentes al cambio que los adultos. Si podemos enseñarles respeto y empatía ahora,
pueden crecer sin desarrollar nunca las actitudes problemáticas que estamos tratando de corregir en sus padres. El éxito continuo del programa había llevado a la creación de una fundación formal, dedicada a promover dignidad y respeto en todas las interacciones humanas. La Fundación Dignidad Humana, como se llamó, había recibido fondos significativos de familia que habían participado en el programa y querían expandir su alcance. La fundación había comenzado a trabajar con empresas multinacionales para implementar programas similares en sus operaciones globales, reconociendo que las actitudes hacia los trabajadores de servicio variaban culturalmente, pero que los principios de respeto y dignidad eran universales. Lo que hemos aprendido, explicó Canelo durante una presentación internacional sobre el programa, es que cuando las personas experimentan directamente cómo se siente ser invisibilizado o tratado como inferior, desarrollan una motivación genuina para cambiar sus comportamientos hacia otros. El programa también había comenzado a abordar formas más sutiles de discriminación y falta de respeto, incluyendo cómo las personas con discapacidades eran tratadas en espacios públicos, cómo los trabajadores inmigrantes enfrentaban prejuicios adicionales, y cómo la edad y la apariencia física influenciaban la forma en que las personas eran percibidas y tratadas. La dignidad humana, había llegado a entender Canelo, no es solo sobre ser cortés con los meseros, es sobre reconocer el valor inherente en cada persona que encontramos. Independientemente de cualquier diferencia superficial, el impacto del programa se había extendido más allá de las interacciones de servicio para influir en políticas públicas también. Varios participantes del programa que ocupaban posiciones de liderazgo político habían propuesto legislación para mejorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores de servicio. Cuando las personas que toman decisiones políticas han experimentado personalmente cómo se siente ser tratados sin respeto, observó Canelo, están más motivadas para crear políticas que protejan la dignidad de todos los trabajadores. 3 años después del incidente original, el efecto Canelo había crecido mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado posible. Lo que había comenzado como una lección improvisada para una familia privilegiada, se había convertido en un movimiento nacional que estaba cambiando fundamentalmente cómo las personas pensaban sobre el respeto, la dignidad y la humanidad común, y todo había comenzado con un simple malentendido en el estacionamiento de un hotel, demostrando que las oportunidades más poderosas para el cambio positivo a menudo llegan disfrazadas como inconvenientes menores o confusiones accidentales. Mientras Canelo observaba cómo su simple decisión de no corregir un malentendido había transformado no solo a una familia, sino a comunidades enteras, se dio cuenta de que a veces los momentos más pequeños de paciencia y sabiduría pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar, demostrando que la verdadera humildad no es solo una virtud personal, sino una fuerza capaz de sanar las divisiones más profundas de la sociedad. En el fin,